Parte 4. Daniel 8, el carnero y el macho cabrío. La batalla que comenzó los últimos momentos de la historia de la tierra. Jesús dijo, y ahora los he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creéis. Por favor, les pido que pongan sus prejuicios a un lado, y si creen que esto es verdad, compártanlo con los amigos suyos, porque cuando pase esto, van a decir, wow, yo me acuerdo que vi esta presentación. Van a ver que esta presentación es extremadamente clara. Alejandro Magno primero venció a los generales de Darío en el Río Grande en Frigia y luego lo derrotó en las llanuras de Arbela en Siria. Esta última batalla ocurrió en el año 331 a.C. y marcó la caída del imperio persa. Uriah Smith, Daniel y Apocalipsis, volumen 1, página 152. Dios permitió que esta profecía recibiera un cumplimiento notable, pero parcial, en la batalla de Arbela en 331 a.C. Sin embargo, el ángel Gabriel le mostró a Daniel que el cumplimiento final de esta profecía debía tener lugar al final de la historia de la tierra. En Daniel 7:3 vimos 4 bestias subir del mar. Todos estamos de acuerdo en que esas 4 bestias se aplican a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero Daniel está confundido y escribe, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Daniel 7:15. Entonces Daniel se acercó a un ángel que le dijo, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, futuro. Daniel 7:17. Las primeras 4 bestias de Daniel 7:3 vinieron del mar. Estas otras 4 bestias en Daniel 7:17 se levantarán en el futuro de la tierra. Daniel vio 8 bestias, no 4 como siempre hemos creído. Ten en cuenta que esta visión tiene lugar en el año 545 a.C., el primer año de Belsasar, Daniel 7:1. Nabucodonosor había muerto 18 años antes y poco después de esta visión, en el año 539 a.C., Belsasar invitaría a 1000 de sus príncipes a una gran fiesta, Daniel 5:1, en la que esa misma noche Daniel 5:30 sería asesinado y el poder pasaría a los medos y a los persas. Si estas segundas 4 bestias se aplicaran a Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, el ángel nunca habría dicho, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra cuando Babilonia ya había existido por más de 60 años. Las primeras 4 bestias fueron descritas en detalle en Daniel 7, 3 al 8. Pero este segundo grupo de bestias no se describen en absoluto. Por lo tanto, debemos mirar la descripción de las primeras 4 bestias y ver si algunas naciones hoy coinciden con esa descripción. Voy a darles un resumen por arribita antes que entremos en el estudio para que estén idea de lo que viene. Daniel ve 4 bestias. La primera bestia era un león y tenía alas de águila. ¿Qué país hoy en día es representado por el águila? América. ¿Qué país es representado por el león? Inglaterra. Esta es una coalición de Inglaterra con América y es una de las 4 bestias. La segunda bestia era un oso, Rusia. La tercera bestia era un leopardo. Vamos a ver que el leopardo claramente es representado por China. La cuarta bestia era peor que todas las otras. Pisoteó al pueblo de Dios, los persiguió. ¿Qué otro poder existe en el mundo que no hemos cubierto hasta ahora? La Unión Europea. Y el cuerno pequeño que la guía. Daniel 8 trata de un carnero y un macho cabrío. El carnero tenía 2 cuernos y el rey le dice son los reyes de Meda y Persia. Persia es el nombre antiguo de Irán. Media pertenece a Irán, Irak y Siria. El carnero empujaba hacia el oeste, el sur y el norte y hacía según su voluntad. El macho cabrío viene del oeste sin tocar a la tierra, es una guerra aérea, y le da al carnero, rompe los 2 cuernos y lo destruye.
Exactamente lo mismo que pasó en Irak en el año 2003. Saddam Hussein estuvo molestando al mundo durante la presidencia de 4 presidentes americanos: Reagan, George Bush, el padre, Clinton, y hasta que George W. Bush en el año 2003 acabó con Saddam Hussein. Pero nada más hay un problema, nada más un solo cuerno fue destruido. Entonces yo pensé que esta profecía se iba a cumplir en aquellos tiempos. No era el tiempo correcto. La profecía dice que el carnero tenía 2 cuernos. Los 2 cuernos eran altos, pero un cuerno era más alto que el otro. Irán es 4 veces el tamaño de Irak. Y la profecía dice, y el cuerno más alto resalta después. Exactamente lo que estamos viendo. Irán empezó a tomar control del Medio Oriente inmediatamente después de la guerra de 1991. Daniel 7:4, la primera era como león y tenía alas de águila. Daniel 7:5, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Daniel 7:6, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Daniel 7:7 y 8, después de esto miraba yo, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, y tenía 10 cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Daniel 8:20, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8:3, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Daniel 8:4, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Daniel 8:5-7, un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Guerras y rumores de guerra. Mantén tus ojos en Irán, Irak y Siria. Según la batalla entre el carnero y el macho cabrío en Daniel 8, una visión que el profeta recibió hace más de 2500 años, lo que le sucedió a Irak en el año 2003 está a punto de sucederle a Irán, Irak y Siria. El ángel Gabriel declaró: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin último de la indignación, porque en el tiempo señalado tendrá lugar el fin. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8, 17 al 20. Esa es la versión de King James. En español varía un poco, pero esto es como estaba el original. Esta batalla comenzó en el pasado, los últimos momentos de la historia de esta tierra. Nosotros sabemos que de la profecía de los 2300 años, que empezó en el año 457 a.C., 2300 años terminaban en el año 1844. Esa fue una profecía de 2300 días, un día por el año, como dice Ezequiel 4:6, se convierte en 2300 años. En ese momento dice: entonces el santuario fue limpiado. Si el santuario fue limpiado, y el santuario es donde están registrados todos los pecados de los humanos, ¿por qué estamos aquí? El juicio comenzó con los muertos en 1844. Pero fíjense que entonces en el versículo 14 dice: entonces será limpiado el santuario. ¿Qué quiere decir eso? Es la limpieza final del santuario celestial. En la opinión mía, creo que es el comienzo del juicio de los vivos. Basado en lo que estamos viendo en el mundo y en la iglesia, creo, no tengo duda, que el juicio de los vivos ha comenzado. Daniel 8:1 al 13 representa la batalla entre el carnero y el macho cabrío.
Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Con ese trasfondo vamos a ver lo que está al ocurrir en el Medio Oriente. 3 razones por las que el cumplimiento final de esta profecía debe tener lugar al final de la historia de la tierra. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba y me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin último de la indignación, porque en el tiempo señalado tendrá lugar el fin. Daniel 8:19, versión de King James. Razón número 1, las riberas del Ulai. El río Ulai es mencionado en las Escrituras solamente 2 veces, Daniel 8:2 y 16. La visión que Daniel vio junto al río Ulai se aplica solo a la batalla entre el carnero y el macho cabrío. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Testimonios para los ministros, 1896. El Ulai y el Hidekel son 2 de los 4 ríos que brotaron del huerto en Edén en Génesis 2:14. Entonces, ¿por qué sabemos que esta batalla tiene que ser al final? Porque el río Ulai nada más aparece en el capítulo 8 de Daniel. Y Elena White tuvo esta visión en 1896, mucho después que Uriah Smith había escrito su libro Daniel y Apocalipsis. Y lo que dijo Uriah Smith, que esa batalla había tomado lugar en el año 331 a.C., Elena White está diciendo, están en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Lo que pasa que, como hemos visto en la presentación número 3, Uriah Smith chocó mucho con Elena White. Él controló el Review and Herald por 50 años y era imposible que Elena White pudiese predicar esto correctamente. Dios sabía que esto iba a ocurrir ahora y obviamente le dijo: no sigas chocando con Uriah Smith. La opinión mía. Daniel 8, 2 al 4. Vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Ilam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Daniel 8:2. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Daniel 8:3. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur y que ninguna bestia podía parar delante de él. Ni había quien escapase de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Daniel 8:4. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin último de la indignación, porque en el tiempo señalado tendrá lugar el fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Daniel 8, 17 y 20, versión de King James. Persia, nombre antiguo de Irán. Webster's New World Dictionary, lo conoce todo el mundo. Media o el Imperio Medo corresponde al antiguo reino en la parte suroeste de Asia, en lo que ahora es el noroeste de Irán, el noreste de Irak y parte de Siria. Media, el nombre antiguo para la parte noroeste de Irán, el país de los medos, correspondiendo a las provincias modernas de Azerbaiyán, Ardelán, Irak, Ayemi y partes de Kurdistán. Enciclopedia Británica del año 1911, eso no lo podemos encontrar hoy en día. Yo la tengo aquí en la casa y por eso es que sé estas cosas. Volumen 18, página 20. Aquí vemos el reino de Media y Persia. Fíjense a la izquierda. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta la Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino,
el cual estaba en Susa, recuerden ese nombre, capital del reino. En el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de la provincia. Eran 127 provincias. Fíjense en el mapa ese a la derecha, donde está Etiopía en la parte de abajo. Miren el círculo hasta India. Eso es lo que estamos viendo hoy en día en el Medio Oriente. Ahora vayan al mapa de la izquierda y fíjense en el mapa de la izquierda. Ahí ven a Damasco, enseñando dónde está Siria, en la parte izquierda, arriba de Judá. Ven a Eber, ya lo vamos a ver más tarde en la profecía. Ven el imperio Median. Ven el río Eufrates, el río Tigris. Ven a Susa. Ven a Elam. Ven el Golfo Pérsico. Seguimos. Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Daniel 8:2. Es en este pequeño pedazo de bienes raíces donde Daniel recibió su visión hace más de 2500 años. Fue precisamente aquí donde se peleó la guerra del Golfo Pérsico el 2 de agosto de 1990. Hay 4 cuerpos de agua que nos ayudan a encontrar este pequeño pedazo de bienes raíces en mapas modernos. El mar Caspio, el Golfo Pérsico, el mar Rojo y el mar Mediterráneo. Susa se muestra en mapas antiguos como Susa y en mapas modernos como Shushtar, una ciudad en el país de Irán. El río Ulai, el único río que se encuentra en Susa, corresponde al río Karun, el cual también se encuentra en Irán. El río Karun se une con el Shatt al-Arab, la vía fluvial formada por la confluencia de los ríos Tigris y Eufrates. Es en este pequeño pedazo de bienes raíces donde Daniel recibió su visión hace más de 2500 años. La estratégica vía fluvial Shatt al-Arab, la cual es de 125 millas de largo y lo que separa a Irán de Irak en su frontera del sur, fue el mayor punto de contienda entre Irán e Irak antes del fin de la guerra del Golfo Pérsico, la cual duró 8 años. La lucha por el control del Shatt al-Arab, la única desembocadura de Irak al Golfo Pérsico, data de más de 400 años. El Shatt al-Arab ha figurado por lo menos en más de 25 guerras y actualmente la usan varias naciones, incluyendo Irán, Irak y Kuwait, para transportar su petróleo vía el Golfo Pérsico. No es de maravillar que el 2 de agosto de 1990, Irak invadió a Kuwait para sorpresa del mundo en un esfuerzo para controlar esta vía fluvial. Ahora aquí ven el mar Mediterráneo, el mar Caspio, el Golfo Pérsico y el mar Rojo. Ven una flecha en la izquierda de arriba, Cyprus. Ya veremos la importancia de eso. Ven el río Tigris, ahí donde está el Tigris, más o menos ese signo de Tigris es igual a Hidekel. Por ahí estaba el paraíso, el huerto de Edén. Ven otra flecha que dice Eufrates. Ven la provincia de Elam. Ven a Susa, que es igual a Shushan y es igual a Shushtar en Irán. Eso está en lo que es hoy en día Irán. Ven al Karun, que es igual al río Ulai. Y donde el Karun se une con el Shatt al-Arab, que es la confluencia de los ríos Eufrates y Tigris, ahí es donde estaba parado Daniel cuando recibió esta visión. Razón número 2. Al fin último de la indignación. ¿Quién puede discutir hoy que la batalla de Arbela en el año 331 a.C. fue realmente al fin último de la indignación? Es todo lo que tengo que decir de eso.
No cabe, El fin último de la indignación es el último momento en la historia de la humanidad. Razón número 3, el tiempo señalado. En Daniel 8:19 esto ocurrió en el tiempo señalado. Las palabras tiempo señalado se usan una vez en Daniel 8:19, que es lo que estamos estudiando, 3 veces en Daniel 11, 27, 29 y 35 con respecto al papado o rey del norte, una vez en Habacuc 2:3. La concordancia de Strong's asigna su número 4150 moed a la palabra señalado y lo define así: una cita, es decir, un tiempo fijo o una estación, especialmente un festival. El tiempo señalado se aplica a una fiesta de Jehová, porque la visión es aún para un tiempo señalado, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Esta visión se describe en detalle, mucho más de lo que vamos a cubrirlo aquí, en este vídeo que yo publiqué en YouTube. Pero antes de llegar a los truenos de Apocalipsis 10, tengo que compartir parte de esta batalla. El video se llama Israel declara la guerra por primera vez en 50 años en el tiempo señalado de Daniel 8:19. Esto es de octubre 7 de 2023. En la parte izquierda, el atentado se produjo en la festividad judía de Shemini Atzeret, el último día del ciclo anual de la sagrada fiesta. Era la fiesta de los tabernáculos. El último día de la fiesta es cuando Israel declaró guerra en contra de Hamás después que Hamás había matado a 1.300, 1.400 personas. Sheminit Atzeret en hebreo, octavo día de la asamblea solemne, fiesta religiosa judía que se celebra el octavo día de Sukkot, fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, y que algunos consideran una celebración independiente inmediatamente posterior. Los judíos celebraron la asamblea solemne u octavo día de la fiesta de los tabernáculos el 7 de octubre, en lugar del 8 de octubre, basándose en una luna nueva astronómica. Sin embargo, si seguimos la luna nueva visible de la Escritura en 1 de Samuel 20:18, el octavo día comenzó a la puesta del sol el 7 de octubre y terminó a la puesta del sol del 8 de octubre. Esto es muy importante. ¿Por qué es eso importante? Porque si no conocemos la economía judía, no nos damos cuenta que esto ocurrió en el tiempo señalado, una fiesta de Jehová. Hamás ataca a Israel en octubre 7. Y en octubre 8, en el medio de esa fiesta, del último día de la fiesta de los tabernáculos, que comenzó a la puesta del sol de octubre 7 hasta la puesta del sol de octubre 8, en octubre 8 es que Israel declara la guerra en contra de Hamás. Fíjense la cita de abajo. El primer día habrá santa convocación. El octavo día tendréis santa convocación y ofrecéis ofrenda encendida a Jehová. Es una asamblea solemne, ningún trabajo de siervos haréis. Levíticos 23, 35 y 36. Cuando vayamos a los truenos, van a ver la importancia de esa asamblea solemne el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Quién proporciona los fondos para Hezbollah? Irán. ¿Quién proporciona los fondos para los Houthis en Yemen? Irán. ¿Quién proporciona los fondos para Hamás? Irán. Son todos satélites de Irán. La parte izquierda. Israel ha cruzado las líneas rojas. Es una masacre que merece una respuesta. El líder de Hezbollah en el Líbano promete venganza por el ataque de buscapersonas, mientras Irán advierte sobre una respuesta aplastante del eje de la resistencia. O sea, explotaron miles de beepers, que es como un teléfono que se usaba antes, no sé cómo se dice en español. Bueno, ahí le llaman buscapersonas. Explotaron miles de ellos a la misma vez y el líder de Hezbollah está diciendo: vamos a atacar en una forma bien grande. Irán dice lo mismo y fíjense lo que pasa. A la derecha,
Vigilancia de la Tercera Guerra Mundial. El Pentágono anuncia más tropas para el Medio Oriente. La Tercera Guerra Mundial es lo que le están llamando. Abajo, se están enviando tropas estadounidenses adicionales al Medio Oriente, elevado riesgo de una guerra regional más extendida. Daniel 8 dice que esto viene. Jamenei de Irán promete venganza por el asesinato de Nasrallah. O sea, el líder de Hezbollah que dijo, vamos a atacar por lo que han hecho con los buscapersonas, a los 2 días o 3 días, no me acuerdo, Israel lo destruyó. Y ahora Irán está diciendo, vamos a tener una respuesta bien fuerte. Nunca lo hicieron, todavía no se han tirado. Tuvieron una, pero pequeña. Daniel 8 dice que esto viene. Hermanos, yo he estado predicando de esta guerra entre el carnero y el macho cabrío desde 1990. Han habido 2 o 3 momentos en los últimos 30 años que yo pensé, wow, esto va a ocurrir ahora mismo. Esto es un artículo de Time Magazine de 1979. En 1979 hacían 38 años. Esto lo cogí yo del estudio mío que yo hice hace 7 años. Los 6,000 años terminan en el año 2022. De ahí es esta diapositiva. Le he tachado 48 y le he puesto 45 porque ahora han pasado 45 años desde este anuncio. Time Magazine que dice, Irán, ahora el juego de poder. Ahí ven a Khomeini. A la derecha la prueba de voluntades. 1979. Esto es en orden cronológico, fíjense. 1987, 8 años más tarde. Irán contra el mundo. En la derecha, en guerra en todas las fronteras. El mundo entero estaba fajado con Irán. La mayoría de la gente jóvenes hoy no tienen la menor idea de que eso ocurrió, porque hace ya una pila de años. Si uno no tiene más de 60, 65 años, no entiende que esto ocurrió. Por eso tengo que darle estas diapositivas para que vean desde cuándo este carnero con 2 cuernos, Irán, Irak y Siria, ha estado molestando al mundo y por qué tiene que ser destruido de acuerdo a Daniel 8. Irán se tranquilizó después de la muerte de Ayatollah Khomeini e Irak, el rey de Media, con un ejército de más de 1 millón de tropas, empezó en 1988 empujando en todas las fronteras en cumplimiento de Daniel 8. En el año 2003, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Daniel 8:7. Yo dije, wow, aquí se cumplió. Pero no tocaron Irán, nada más rompieron un cuerno, Irak. Irán, el cuerno más alto, creció después. Alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Irán comenzó a hacer su regreso inmediatamente después de la Guerra del Golfo número 1 en 1991. Irak tiene 168,000 millas cuadradas. Irán tiene 636,000 millas cuadradas, 3.8 veces más grande que Irak. Por eso es que dice que el último cuerno creció después, el cuerno más alto. Si estamos de acuerdo con los palestinos o con los judíos, no es el propósito de este video. El propósito de este video es enseñar que esta batalla lleva caminando hace tiempo y se va a seguir intensificando. Esta batalla traerá a la guerra a Irán, Irak y Siria y tal vez otra de las naciones que se componen en esas 127 naciones de Media y Persia. La escalada de esta guerra trae a la guerra, un poquitico más adelante ya lo vamos a ver, a los Estados Unidos, a Inglaterra, a Rusia, a China, a la Unión Europea y al papado. Todo eso, por eso es que está la batalla que comienza los últimos momentos de la historia de la humanidad. Y mientras que esta batalla está tomando lugar en los versículos 1 al 13 de Daniel 8, en el versículo 14 nos dice, y entonces se limpió el santuario. El santuario se está limpiando cuando esta guerra está en proceso. La limpieza final del santuario celestial.
Daniel 7, 2 al 4. Miraba y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. América el águila, Gran Bretaña el león. Estados Unidos y Gran Bretaña han sido aliados desde 1986. En 1986, ven ahí donde tengo la flechita, los Estados Unidos y Gran Bretaña. En el medio 2003, el primer ministro americano, Tony Blair, aliado con los Estados Unidos. En el 2014, Inglaterra, donde dice Britain vows to confront the ISIS, Inglaterra se unió con los Estados Unidos para combatir el ISIS. Y abajo dice, los aliados en su cumbre de preguerra en los Azores, marzo 2003. Cuando vino la guerra contra Irak, China dijo, no entren, no molesten a Irak. Rusia dijo lo mismo. Y el único que fue con los Estados Unidos en esa guerra a destruirlo, aunque las Naciones Unidas dijeron que no fueran, Inglaterra y los Estados Unidos. Esta diapositiva próxima es casi una profecía. Fíjense ahí que dice Birmingham News, agosto 25, 1990. ¿Será la acción de los Estados Unidos en el Medio Oriente el último grito del águila? Karen Elliott House del Wall Street Journal escribe que antes de que Saddam Hussein vaya abajo, él se llevará a otros con él. Un ataque de los Estados Unidos pudiese encender una guerra civil árabe que haría para los tronos del Medio Oriente lo que la Guerra Civil de Europa, la Guerra Mundial I, hizo para los tronos de Europa. Hace años un autor le llamó al ataque del Suez por Inglaterra el último rugido del león. Todo el mundo conoce el león como Inglaterra. ¿Es este el último grito del águila? Les sugiero a ustedes que esto es exactamente lo que va a pasar. Inmediatamente después de que los Estados Unidos, como el macho cabrío, el cuerno grande, ya lo vamos a ver, destruya a Irán, Irak y Siria, cesa de ser el poder que lo creemos hoy que es. Diciembre 8 de 2024. Assad dimite en Siria y abandona el país tras un impresionante bombardeo rebelde, dice Rusia. Las fuerzas rebeldes en Siria dijeron que capturaron 4 ciudades en 24 horas. En un giro sorprendente, el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad parece haber caído después de que los rebeldes avanzaron hacia la capital Damasco, tomando por sorpresa a las fuerzas gubernamentales. 10 días después de que comenzara un avance relámpago de los insurgentes. Este evento no cambia la profecía de Daniel 8, en lo más mínimo, ya que Siria es parte del antiguo imperio mediano. Como ocurrió con Irak, que ahora está gobernado por Irán con más de 100.000 soldados en la tierra, Siria probablemente correrá la misma suerte. Daniel 5, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Rusia es el oso. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Esto es un artículo desde 1991 en el Vancouver Sun. Fíjense el oso. Tiene a 3 costillas en la mano, y las 3 costillas se recuerdan aquellos de ustedes que tienen edad, Lituania, Latvia y Estonia. Ahora el mismo oso ya ha tomado Crimea, está en proceso de Ucrania y falta una más. Daniel 7:6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. China, el leopardo. Un leopardo es conocido por su tremenda velocidad y agilidad con la que ataca a sus presas. Después de su última guerra civil en 1949 y de aproximadamente 36 millones de muertes durante la gran hambruna china de 1958, China es la segunda economía más grande del mundo. Las 4 cabezas
del leopardo, los 4 tigres de Asia. Los Angeles Times, junio 22, 1988. El oeste se queja de la mordedura de tigres. No se les oye ni se les ve y no fueron invitados a la conferencia anual económica. Pero los 4 tigres de Asia, los nuevos países industrializados de Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, no fueron ignorados. Oficiales japoneses se ven a sí mismos como los defensores de los exportadores asiáticos. Los tigres, sostienen los japoneses, todavía son cachorros. Los 4 tigres están siendo criticados por ser una amenaza al resto del mundo solo porque sus excesos en el comercio se han hinchado a una velocidad asombrosa. 1988. La mayoría de las cosas que nosotros compramos en los Estados Unidos, sea ropa, sea herramientas, sea todo, dice en China, hecho en Taiwán, hecho en Singapur, hecho en Hong Kong. Y por eso es que han crecido estas naciones, de las cuales, de acuerdo a esta profecía, China tiene que tomar estas 4 naciones. Fíjense. Hong Kong. Comenzando con un puerto comercial, Hong Kong se convirtió en una colonia de la corona inglesa en 1842. Fue reclasificado como un territorio dependiente inglés en 1983 y permaneció así hasta la transferencia de su soberanía a la República Popular de China en 1997. Así que ya China tiene a Hong Kong. Taiwán. El grupo de islas ha sido gobernado por la República de China desde 1949, cuando perdió la guerra civil China al Partido Comunista de China. Hoy, la República de China se conoce comúnmente como Taiwán. El estado político de Taiwán es complejo porque es reclamada por China. Este estado fue establecido en 1949 en China continental y se considera el estado sucesor a la República de China. El rápido crecimiento económico de Taiwán en las décadas después de la Segunda Guerra Mundial lo ha transformado a una economía avanzada como uno de los 4 tigres de Asia. Wikipedia, septiembre 2009. Esto es desde marzo 2005. China se compromete a bloquear la independencia de Taiwán. El viernes el gobierno anunció un aumento de 12.6% en el gasto militar, su 4º aumento de los dígitos en 5 años, tratando de justificar sus amenazas de atacar a Taiwán. 8 días más tarde, marzo 13, China aprueba acción militar en contra de Taiwán. La legislatura nacional de China aprobó por abrumadora mayoría una ley autorizando un ataque para parar a Taiwán de perseguir la independencia formal. Y estamos en eso todavía. Eso lleva desde 20 años caminando. Y todavía estamos aquí que va a atacar China a Taiwán, va a aprovechar este momento, etcétera, etcétera. 7 días después, en marzo 20, Rice, la secretaria de Estado en aquellos tiempos, advierte a Europa sobre armas para China. Secretaria de Estado Condoleezza Rice sugirió el domingo que los gobiernos europeos son irresponsables si le venden armamentos sofisticados a China que un día puedan ser usados en contra de las fuerzas de los Estados Unidos en el Pacífico. En virtud de su política complicada sobre China y Taiwán, los Estados Unidos están obligados a defender a Taiwán en contra de un ataque desde el continente. Los republicanos se reúnen alrededor de la llamada histórica de Donald Trump a Taiwán mientras China presenta una queja. O sea, en los Estados Unidos ninguno de los presidentes quería llamar a Taiwán porque, oye, tal vez China se ponga brava. Llegó Donald Trump y dijo, no me importa si se ponen bravos o no, nosotros estamos obligados a defender a Taiwán. Beijing presentó una denuncia formal sobre la llamada, la primera de esas comunicaciones con un líder taiwanés desde 1979. ¿Cuántos años son eso? 30 y 20, 50 años. América necesita ser estupenda de nuevo
para defender a Polonia de Rusia y a Taiwán de China. Con Polonia tenemos un tratado también que tenemos que defenderlo. Corea. La rendición del Japón a las fuerzas aliadas en 1945 señalizando el fin de la Segunda Guerra Mundial, aún más embrolló a Corea en rivalidades extranjeras. El 15 de agosto de 1948, la República de Corea, Corea del Sur, fue establecida. El 9 de septiembre de 1948, la República de Corea de la Gente Democrática, Corea del Norte, fue establecida bajo Kim Il-sung. El 25 de junio de 1950, las fuerzas de Corea del Norte invadieron a Corea del Sur. Después de la entrada de China en nombre de Corea del Norte, más tarde ese año, se produjo un estancamiento por los 2 años finales de este conflicto. La guerra dejó casi 3 millones de coreanos muertos o heridos y millones de otros sin hogar y separados de su familia. El crecimiento económico de la República de Corea sobre las últimas décadas ha sido espectacular. El Producto Nacional Bruto per cápita, solamente 100 en 1963, se acerca a 20.000. Esto fue en el 2009. Corea del Sur es ahora el 7º socio comercial más grande de los Estados Unidos. Corea del Norte. China es el aliado más importante de Corea del Norte, el principal socio comercial y la principal fuente de alimentación, armas y combustible. El soporte de China por Pyongyang, la capital de Corea del Norte, asegura tener una nación amiga en su frontera del nordeste, tanto como una zona de amortiguamiento entre China y la demócrata Corea del Sur, la cual es el hogar para 29.000 tropas americanas y marines. Singapur. El comercio de Singapur con China alcanzó los 67.000 millones de dólares singapurenses en 2005, un aumento del 28.7% con respecto al periodo correspondiente del 2004. Aquí vemos la zona de amortiguamiento. Para llegar a China hay que pasar por Corea del Sur y por Corea del Norte. Ahora fíjense aquí, los 4 tigres de Asia proporcionan protección total para la frontera de China. Y ahí ven arriba a Corea del Norte, abajo a Taiwán, abajo a Hong Kong y abajo a Singapur. Por eso las quieren. Los adjuntos militares a China, consistiendo de 59 agregados militares de 42 países, esta vez visitaron el comando de Leopardo de la Nieve de la Policía de la Fuerza Armada de Beijing. O sea, los Green Berets de los Estados Unidos se llaman comandos de Leopardo en China. El JH-7 es un bombardero de combate de 2 asientos bimotor y ha sido también ofrecida al mercado de exportación bajo la designación Leopardo Volante. Daniel 7:7, 8 y 23 al 25. Después de esto miraba, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. He aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué otra potencia mundial existe en el mundo que no hemos considerado? La Comunidad Europea, la bestia espantosa y terrible, y el cuerno pequeño que la controla. Ahora fíjense, esto es una caricatura de 1990. Fíjense, la parte de abajo del retrato, hay un leopardo, está el león, está el oso, está la bestia espantosa y terrible con el cuerno pequeño, está el carnero Irak metido en el hueco, y dice, vamos a leer la de abajo primero, las profecías de Daniel y Juan deben ser entendidas, se interpretan mutuamente, dan al mundo verdades que cada uno debe entender.
Estas profecías deben ser testigos en el mundo. Mediante su cumplimiento se explicarán a sí mismas en estos últimos días. Eso es el comentario bíblico adventista, tomo 7, en el Crest Collection de 1900. Ahora fíjense, esta cita no se ha traducido correctamente. La traducción literal de la señora White dice, mediante su cumplimiento en estos últimos días se explicarán a sí mismas. Esto no lo conoce la iglesia, esto que está viendo el mundo ahora. La cantidad de gente que está viendo, óyeme, Irán, Irak, hay algo grande ahí en la Biblia. No saben, no pueden ponerlo como lo estamos viendo aquí porque no conocen el espíritu de profecía. La iglesia todavía está en 331 a.C. No ha habido un rayo de luz sobre Daniel 8. Creemos que todo esto está en el pasado. Esta batalla que dice al fin de la indignación. Pregúntenle a un pastor cuándo tomó lugar la batalla de Daniel 8, 1 al 13. Hermanos, despierten, por favor, dense cuenta que esto es el Señor diciendo, ya están viendo la batalla. ¿Qué viene después de la batalla? El juicio final. Está en proceso en estos momentos y no lo vemos porque estamos con prejuicio. El macho cabrío viene del oeste. No toca la tierra. Es una guerra aérea como fue en el año 2003. El carnero, Irán, Irak y Siria. Irán más que nada, que es el que controla los otros dos países, porque ya han perdido los dos el gobierno. Uno se lo quitaron Irak en el 2003 los Estados Unidos y el otro lo acaban de perder Siria. Así que Irán es el que está controlando los tres países. Irán tiene que hacer algo tan horrible que el mundo entero va a decir, ahora sí que ya se acabó, tenemos que destruir a Irán. Fíjense. Daniel 8, 5 al 7. Y mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero y corrió contra él con la furia de su fuerza. Daniel 8, 6. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus dos cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Eso todavía está en el futuro. Daniel 8, 7. Daniel 8, 5 y 21. Un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. El cuerno notable grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. América. América lideró la guerra contra Saddam Hussein. América es el cuerno notable del macho cabrío, Naciones Unidas. 1991, guerra en el Golfo. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde diversas naciones están unidas en una causa común. Solo los Estados Unidos tienen tanto la posición moral como los medios para respaldarla. Presidente George Bush, en su discurso sobre el Estado de la Unión, Los Angeles Times, 1991. Pero la guerra de 1991 no pudieron destruir al carnero. 2003, Saddam Hussein continuó presionando durante las presidencias de Ronald Reagan, George Bush y Bill Clinton, hasta que finalmente George W. Bush puso fin a su reinado en el 2003. Daniel 8:8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8:8. Irán va posiblemente ataque a Israel, no estamos seguros. Algo va a pasar bien horrífico, y el mundo entero dice, hay que acabar con Irán. Cuando Inglaterra y los Estados Unidos atacan a Irán, el mundo entero aplaude y dice, oye, por fin salimos de este problema. Ya no tenemos el problema en el Medio Oriente. Y en cuanto pasa eso, fíjense lo que dice, aquel gran cuerno fue quebrado. Los Estados Unidos es quebrado. Y deja de ser la potencia que es ahora, especialmente ahora con Donald Trump,
y entonces salen 4 bestias para afuera. La primera, América con Inglaterra. La segunda, Rusia. La tercera, China. Y la cuarta, la Unión Europea. América, el gran cuerno, ¿qué hará para ser quebrado? Antes de volver a esta pregunta, tenemos que estudiar la historia del cuerno pequeño, el cual controla la bestia espantosa y terrible de Daniel 7:8. El cuerno pequeño, la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra. Daniel 7:23. En Daniel 2:31 al 45, Dios le mostró al rey Nabucodonosor de Babilonia un sueño aterrador de una gran imagen que lo turbó mucho y le impidió dormir. Pero no podía recordar el sueño. Entonces el rey mandó llamar a los magos y a los astrólogos y a los hechiceros y a los caldeos para que le mostraran el sueño y le dieran su interpretación. Y si no podían hacerlo, serían cortados en pedazos y sus casas se convertirían en muladares. Versículos 1 al 6. Pero ninguno de ellos pudo revelar el sueño ni dar la interpretación. Entonces el profeta Daniel le reveló el sueño al rey y le dijo: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Daniel 2:32 al 34. Entonces Daniel interpretó el sueño al rey Nabucodonosor y dijo: tú, oh rey, eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Daniel 2:37 al 44. Desde los días del presidente estadounidense George W. Bush, los globalistas han estado intentando crear un nuevo orden mundial. Pero según Daniel, nunca lo lograrán. Así dijo: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Desde los tiempos de Daniel, 4 reinos han gobernado la tierra: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero Daniel también vio un cuerno pequeño que surgía entre los 10 cuernos. Y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Daniel 7:8. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Daniel 7:23 y 24. El período romano imperial, que reinó desde 168 a.C. a 476 después de Cristo, se debilitó y se desmoronó por sí solo, desmoronándose en 10 reinos que coincidían con los 10 dedos de los pies de la imagen. Estas son las naciones modernas de Europa, como la francesa, la alemana, la italiana, la anglosajona y la española. Veremos estos 10 reinos simbolizados también en las profecías de Apocalipsis, pero allí como 10 cuernos que salen de la cabeza de un animal. Apocalipsis 13:1. En el año 538 después de Cristo, la Roma papal, que reinó desde 538 después de Cristo hasta 1798, comenzó a reinar mediante la conquista de sus rivales y reinó durante 1260 años hasta el 13 de febrero de 1798. Cuando el general francés Berthier
arrestó al Papa y exigió que el Papa renunciara a su autoridad sobre Roma y abandonara la ciudad. El general Berthier marchó a Roma. Entró sin oposición el 13 de febrero de 1798, recuerde esta fecha, proclamando una república. Exigió al Papa la renuncia de su autoridad temporal. Por su negativa fue hecho prisionero y el 20 de febrero fue escoltado del Vaticano a Siena y de allí al Certosa, cerca de Florencia. La declaración francesa de guerra contra Toscana llevó a su traslado por Parma, Piacenza, Turín y Grenoble a la ciudadela de Valence, donde murió 6 semanas más tarde, el 29 de agosto de 1799. Eso se encuentra en un artículo de la Enciclopedia Británica de 1911, volumen 21, página 686. Vimos en la diapositiva anterior que el Papa fue llevado cautivo en 1798 y recibió su herida mortal de Apocalipsis 13:3. Esto fue confirmado por la Enciclopedia Británica, edición 1911 arriba. The Great Controversy, el conflicto de los siglos, fue escrito por Elena White en 1911. En un esfuerzo por ocultar el primer cumplimiento de los 1260 años de la supremacía papal, los registros históricos han sido cambiados por la poderosa Iglesia Católica y tanto la edición de 1967 de la Enciclopedia Católica como la edición de 1986 de la Enciclopedia Británica declaran bajo el artículo Pío VI que el Papa Pío VI fue llevado cautivo por Napoleón en marzo de 1799. Ese es el impacto que ha tenido el conflicto de los siglos en el mundo. Me paré sobre la arena y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Apocalipsis 13, 1 al 5. Esta es la misma bestia de Daniel 7. Una cabeza de león, una cabeza de águila, una cabeza de oso y 4 cabezas de leopardo. Son 7 cabezas y 10 cuernos. Otro cuerno pequeño, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas y hablará palabras contra el Altísimo. Daniel 7, 8 y 25. Esto se escribe en el San Francisco Chronicle en 1929. Fíjense en la parte izquierda de arriba, donde dice, Healed wound of many years. Sana la herida de muchos años, como dice Daniel y como dice Apocalipsis. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y ahí ven la herida. Miren en la derecha, Vaticano otra vez en la paz con Italia después de larga pelea. Abajo ven el líder de Italia, Mussolini, y Mussolini hizo un tratado en 1929 donde le dio poder de nuevo después de 1260 años al Vaticano, al papado. Aquí ven el Tratado Laterán, también llamado Pacto Laterán de 1929, efectivo del 7 de junio de 1929 al 3 de junio de 1985, entre Italia y el Vaticano. Fue firmado por Benito Mussolini. El papado reconoció el Estado de Italia con Roma como su capital. Italia, a cambio, reconoció la soberanía papal sobre la ciudad del Vaticano. Le fue dada autoridad para hacer sus obras 42 meses
Y dice el profeta, vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte. Los 42 meses son lo mismo que un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o 1260 días de Daniel 7. El tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este período, como fue indicado en capítulos anteriores, empezó con la supremacía del papado en el año 538 de Jesucristo y terminó en 1798. Entonces el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés, el poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si alguno lleva en cautiverio, al cautiverio irá. El conflicto de los siglos, página 492. Aquí están viendo de nuevo, en la parte de abajo, no lo voy a leer, ya más o menos lo tocamos antes, pero fíjense la flecha que apunta a 1798. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. Daniel 7:25. Un principio importante en la interpretación profética en relación con las profecías de tiempo es el principio de año-día, según el cual un día del tiempo profético se cuenta como un año calendario del tiempo histórico. Ver a Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Usando el principio del año-día, el tiempo y tiempos y medio tiempo de Daniel 7:25 equivale a 1260 años de la supremacía papal desde el 538 después de Cristo hasta el 1798 después de Cristo. Según los capítulos 7 y 12 del libro de Daniel y los capítulos 11, 12 y 13 del libro de Apocalipsis, el cuerno pequeño perseguiría al pueblo de Dios por un periodo de tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25, Daniel 12:7 y Apocalipsis 12:14. O 42 meses, Apocalipsis 11:2, Apocalipsis 13:5 o 1260 días en Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 12:6. 7 veces en las Escrituras se nos dice de este cuerno pequeño que va a perseguir al pueblo de Dios. Fíjense la nota de abajo. Hemos cubierto todas las características del cuerno pequeño en Daniel 7, excepto 2. Hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar los tiempos y la ley. El Papa Juan Pablo II está emitiendo una advertencia severa a los católicos que ellos deben reservar el domingo para el culto. El pontífice utilizó su discurso semanal el domingo desde su ventana sobre la plaza de San Pedro para instar a los miembros de la iglesia a dedicar tiempo a santificar el sábado, el tercer mandamiento. Éxodo 21 al 11 declara que el sábado de Dios es el cuarto, no el tercer mandamiento. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Eso es Éxodo 28 al 11. En la antigua versión de Casiodoro de Reina 1569. Esta versión usa el sábado aquí en Levíticos 23, 1 al 3 y en Ezequiel 20, 12 y 20, 20, en vez de día de reposo como la Reina Valera 1960. Nos corresponde poseer esta Biblia. En todas las otras se ha cambiado a día de reposo y los protestantes creen que el día de reposo es el domingo. En obediencia al tercer mandamiento, por segunda vez en esa portada, en obediencia al tercer mandamiento, el domingo debe ser santificado. En su carta, el Papa continúa diciendo que un violador debe ser castigado como un herético. Las siguientes citas son extractos de su carta. Dado que el tercer mandamiento depende esencialmente del recuerdo de las obras salvíficas de Dios,
Los cristianos, percibiendo la originalidad del tiempo nuevo y definitivo inaugurado por Cristo, han asumido como festivo el primer día después del sábado, porque en él tuvo lugar la resurrección del Señor. Del sábado se pasa al primer día después del sábado, del séptimo día al primer día. El dies Domini se convierte en el dies Cristo. Papa Juan Pablo II, Carta Apostólica Dies Domini, publicada el 10 de julio de 1998, párrafo 18. Por varios siglos, los cristianos observaron el domingo simplemente como un día de culto, sin poderles dar el significado específicamente de día de reposo. Solamente en el cuarto siglo fue que la ley civil del Imperio Romano reconoció la recurrencia semanal, determinando que el día del sol, los jueces, las personas de las ciudades y varias corporaciones comerciales no trabajarían. Papa Juan Pablo II, Carta Apostólica Dies Domini, párrafo 64. Y si ven Sunday en inglés, Sun representa sol y Day representa día. Es el día del sol. Cuando los noticieros estadounidenses se quejaron de la palabra herético, fue eliminada de la Carta Apostólica del Papa antes de que fuese a la impresa. Las siguientes citas son extractos de su carta. La Iglesia ha debido explicitar el deber de participar en la misa dominical. La mayor parte de las veces lo ha hecho en forma de exhortación, pero en ocasiones ha recurrido también a disposiciones canónicas precisas. Es lo que ha hecho en diversos concilios particulares a partir del siglo IV, como en el concilio de Elvira del 300, que no habla de obligación sino consecuencias penales después de 3 ausencias. Juan Pablo II, Carta Apostólica Dies Domini, párrafo 47. O sea, tienen que ir a la iglesia. Si faltan más de 3 veces, y entonces viene una penalidad. Antes le daban una cosita en la mano, pero ya ahora es una penalidad. El cristiano debe recordar, pues, que si para él han decaído las manifestaciones del sábado judío, superadas por el cumplimiento dominical, son válidos los motivos de fondo que imponen la santificación del día del Señor, indicados en la solemnidad del Decálogo, pero que se han de entender a la luz de la teología y de la espiritualidad del domingo. Párrafo 62. Y fíjense lo que yo pongo ahí. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Una cosa que los protestantes no ven, porque muchos protestantes ni leen el Viejo Testamento. ¿Por qué Dios dejó la Biblia que se escriba por un periodo de 1500 años por 40 profetas, pero cuando llegó a los 10 mandamientos dijo, no, yo lo voy a escribir con mi dedo en tablas de piedra? Y de los 10 mandamientos, el más largo es el cuarto, y habla del sábado. ¿Cómo se ha convertido en el tercero? Como veremos en la siguiente diapositiva, el folleto que se muestra explica en las páginas 50 y 51 por qué la Iglesia Católica ha cambiado el cuarto mandamiento del sábado al domingo. Sin embargo, no explica por qué es considerado por la Iglesia Católica el tercer mandamiento en lugar del cuarto mandamiento, tal como Dios lo escribió en tablas de piedra. Pronto viene la ley dominical. Pronto vamos a ser cortados de nuestras familias por aquellos que no ven las cosas como las vemos nosotros. Esta profecía de Daniel 8, que empieza y tiene tanto sentido común basado en las 4 bestias que vio Daniel. Ahora cuando llegamos a esta parte, hermanos, cojan esta profecía, esta parte 4 y envíensela a las personas que ustedes conocen. ¿De qué sirve de que después traten de convencerlo? Ah, no, pero este libro dice eso. No, díganselo antes que venga. Tenemos que hacer algo por Dios y por nuestros familiares. Están perdidos. Ya no hay tiempo.
Si no ven la luz ahora, no la van a ver más nunca. No, porque también es que van a pensar mal de mí. ¿Y qué importa que piensen mal? No es mal de mí, es la Biblia que está diciendo estas cosas. Oren sobre esto, hermano. Esto es un libro que se puede buscar en Amazon, el Catecismo del Converso a la Doctrina Católica. Una reimpresión facsimil de la edición de 1930 que contiene las preguntas y respuestas frecuentemente citadas sobre el cambio de la solemnidad del séptimo día sábado al domingo. Está escrita por un padre católico. A la izquierda, el tercer mandamiento, preguntas y respuestas. ¿Cuál es el tercer mandamiento? El tercer mandamiento es: acuérdate de santificar el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Por qué la Iglesia Católica sustituyó el domingo por el sábado? La Iglesia sustituyó el domingo por el sábado porque Cristo resucitó de entre los muertos un domingo y el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles un domingo. Yo fui católico toda mi vida, hasta que tuve 27 años. Era católico, pero yo no leía la Biblia. Nadie, ninguno de los católicos leía la Biblia hasta hace 10 años o 15 años. La tenían, pero no la leían. No se predicaba de la Biblia en la iglesia. Las misas eran en latín. Nadie la entendía. ¿Por qué? Porque si sale a la luz la Biblia, la gente despierta. Entonces, ustedes tienen muchos familiares que no son católicos súper derechistas, son católicos porque, bueno, mi mamá era católica, mi papá era católico. Cuando vean esto del tercer mandamiento, óigame, esto abre los ojos de cualquiera. Entonces, desgraciadamente, ese librito no explica, bueno, ¿y por qué es el tercer mandamiento? No lo explica. ¿Cómo se soluciona ese problema? Se soluciona de esta forma. El mandamiento más largo es el cuarto, sobre el sábado. El segundo mandamiento más largo es el de no tener imágenes, es el segundo mandamiento. Como la Iglesia Católica viene de una iglesia, de una cultura donde se tenían imágenes para entrar a los miembros a la iglesia, entonces había que quitar ese segundo mandamiento. Cuando quitan el segundo mandamiento, el cuarto viene a ser el tercero y el tercero viene a ser el segundo. Pero ¿cómo solucionan el problema de que ahora tienen nada más 9 mandamientos? Cogen el mandamiento número 10 que dice no codiciar a tu mujer y no codiciar a tu prójimo, a los bienes, etcétera, la casa, etcétera, y lo dividen en 2. El mandamiento número 10 es no codiciarás. La profecía había declarado que el papado pensaría mudar los tiempos y la ley, Daniel 7:25. Para dar a los convertidos del paganismo algo que equivaliera al culto de los ídolos y para animarles a que aceptaran nominalmente el cristianismo, se introdujo gradualmente en el culto cristiano la adoración de imágenes y de reliquias. Para remate de su obra sacrílega, Roma se atrevió a borrar de la ley de Dios el segundo mandamiento que prohíbe la adoración de las imágenes y a dividir en 2 el último mandamiento para conservar el número de estos. Conflicto de los Siglos, página 49. Este es el Papa Benedicto. Los domingos deben ser un día de descanso dedicados a Dios, la familia, dice el Papa Benedicto. 2012. El 24 de septiembre de 2015, el Papa Francisco habló ante el Congreso de los Estados Unidos por primera vez en la historia de Estados Unidos. Su discurso tuvo lugar en Yom Kippur, o el Día de la Expiación. Levíticos 23, 27 al 32, la más sagrada de las fiestas judías. Ese día el Papa Francisco presentó al Congreso su carta encíclica Laudato Si, que ha impulsado en todo el mundo como su agenda para el cambio climático. Si hubiéramos estado estudiando la economía judía, la entrega de Laudato Si al Congreso de los Estados Unidos debería haber levantado la ceja de todos los cristianos. Vamos a leer 2 párrafos importantes de esta carta, pero no quiero tomar más tiempo. Vamos a leer nada más las partes en amarillo. Ustedes pueden parar
el video y leerlo entero si quieren. El número 1 arriba. El séptimo día Dios descansó de todas sus obras. Dios ordenó a Israel que cada séptimo día debía celebrarse como un día de descanso, un Shabbat. Y citan ahí la Biblia correctamente. Por otra parte, también se instauró un año sabático por Israel y su tierra cada 7 años. Y citan la Biblia correctamente. Finalmente, pasadas 7 semanas de años, es decir, 49 años, se celebraba el jubileo, año de perdón universal y de liberación para todos los habitantes. Y citan la Biblia correctamente. Párrafo 71. Y eso lo tienen todos los líderes del mundo. Tienen esa carta Laudato Si. Ahora fíjense, brincan 160 párrafos y en el párrafo 237 dice lo siguiente. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios. El domingo es el día de la resurrección, el primer día. La ley del descanso semanal imponía abstenerse del trabajo el séptimo día para que reposen tu buey, tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Así, el día de descanso, cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera. Y ahí está el cambio del sábado al domingo. Daniel 8:8, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. América, el gran cuerno, ¿qué hará para ser quebrado? Se declarará que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verán a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. El conflicto de los siglos, escrito en 1888 y de nuevo en 1911, con varios cambios pequeñitos. Hermanos, cuando usted le da ese libro a un amigo o a un familiar suyo y le dice, esta señora escribió hace 135 años que vendría una ley dominical aquí en los Estados Unidos y en el resto del mundo. Cuando esas personas vean eso tomar lugar, van a decir, wow, déjame coger ese libro que Luis me dio y me dijo, no lo botes, guárdalo porque esto va a ocurrir. Pero tiene que decirle que viene una ley dominical nacional. Eso es todo lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Den un libro, no tienen que decir mucho. Se acaba el tiempo, hermano. Vamos a perder un hermano, una hermana, una mamá. Se acaba el tiempo, hay que hablar ahora para que la gente lo vea cuando venga y digan, wow, ¿cómo sabía Luis eso? ¿Cómo sabía esa señora eso? Tiene que ser un profeta. Fíjense que dice ahí donde tengo la flecha, y alejan la prosperidad temporal. 2 días antes que yo predicara esto en inglés, hace 3 meses, salieron en las noticias, cuando estaba el presidente Biden todavía, que la familia Veraz en los Estados Unidos se está gastando $11,000 más al año en comprar comida y las cosas básicas para el hogar. $11,000. Dígame tú lo que le hace eso a una familia. Por eso hay personas aquí, la mayoría que tienen ahora 2 y 3 trabajos para poder seguir viviendo. Lo mismo está pasando en sus países. Los protestantes obrarán con los gobernadores de la tierra para ejecutar leyes que restauren el ascendiente perdido del hombre de pecado, quien se sienta en el santuario de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Principios católicos romanos serán puestos bajo el cuidado y protección del Estado. Esta apostasía nacional rápidamente será seguida por ruina nacional. Review and Herald, 15 de junio de 1897. Esta cita no se ha traducido al español. Hay adventistas, muchos de ellos, que piensan que cuando venga la ley dominical se demora meses debatir eso en el Congreso y en el Senado, etcétera, etcétera. Dice,
Esta apostasía nacional rápidamente será seguida por ruina nacional. Estamos estudiando el cuerno que fue quebrado, fíjense. Después que se promulgue una ley dominical nacional en Estados Unidos, se promulgará una ley dominical universal en todo el mundo. Entonces las Escrituras declaran: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Salmo 119, 126 y 127. Trump tomará el control de Gaza y se desharía de los edificios destruidos y crearía un desarrollo económico que proporcionaría un número ilimitado de empleos y viviendas. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Enero 4 de 2025. Los protestantes y católicos fueron grandes grupos que ayudaron a que Trump fuera elegido. 6 de los 9 jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos son católicos. Melania Trump, esposa del presidente Trump, es católica. J.D. Vance, vicepresidente de los Estados Unidos, es católico. Tienen la filiación religiosa mayoritaria tanto en el Senado como en la Cámara y como en la Corte Suprema. El mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma, pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Conflicto de los siglos 567. El ángel dijo: escuchad, oh cielos, el clamor de los oprimidos y recompensar a los opresores con el doble de sus obras. Esta nación, los Estados Unidos, será humillada hasta el polvo. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 234 y 235. En aquel tiempo se levantará Miguel y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel 12, 1. Daniel 8, 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Daniel 8, 8. Ten en cuenta que los 4 cuernos notables aparecen en la escena solo después de que el gran cuerno fue quebrado. Tanto China como Rusia tienen grandes inversiones en Irán. En mi opinión, es en este punto que entran en esta batalla. El hecho de que a estas alturas surjan 4 potencias en el escenario mundial significa que el cuerno pequeño no controlará a China ni a Rusia. Una vez que Estados Unidos es quebrado, deja de ser la superpotencia mundial y para competir con las otras 3 potencias debe unirse al león Inglaterra. Esta visión le fue dada a Daniel en el año 541 a.C. En otras palabras, hace 2569 años a Daniel se le mostró que Inglaterra y Estados Unidos serían aliados y como se profetizó, después de 47 años como miembro de la Unión Europea, Gran Bretaña la abandonó en el año 2020 bajo el Brexit. Nosotros sabemos que eso no es coincidencia. Bretaña tenía que salir de la Unión Europea para unirse con los Estados Unidos. Y el izquierdista que tienen en ese país en estos momentos, pronto está al salir y va a entrar ahí un derechista como Trump, creo yo, tal vez estoy equivocado, pero va a ser aliado con los Estados Unidos. Esta es la batalla donde el rey del sur, Islam, se mueva a un lado para que el rey del norte de Daniel 11, el papado, pueda formar su nuevo orden, pueda tratar de formar su nuevo orden mundial, porque Daniel 2 dice que no lo van a poder formar. El rey del sur tiene 85 años, Khomeini. El rey del norte, el Papa, y Donald Trump,
Únicamente que le pase algo y siga J.D. Vance, que puede ser una cosa que pase. Tiene 78 años. El tiempo se está acabando para todos ellos. Daniel 8, 1 al 13 representa la batalla entre el carnero y el macho cabrío. Un versículo más tarde, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. En inglés no dice luego, dice entonces. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. El versículo después de Daniel 8, 1 al 13, hermanos, es como si Dios nos está diciendo, está comenzando o ha comenzado el juicio. Mientras esta batalla se desarrolla en la tierra, la limpieza final del santuario se lleva a cabo en el cielo. Al mismo tiempo, los 3 ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, proveen la advertencia final a los habitantes de la tierra antes de que se derramen las plagas en Apocalipsis 16. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, diciendo a gran voz, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis 14, 6 y 7. Parte número 5, a continuación, el año 2022.